Estudio de traducciones. Estudiando las diferentes traducciones y analizando omisiones, errores y agregados. Bueno, llegamos a nuestro estudio de traducciones. ¿Qué tendremos el día de hoy? ¿Qué iremos a tener? Es importante siempre en el estudio de las traducciones que podamos ir de a poquito profundizando, de a poquito ir aprendiendo cada día superándonos más en el conocimiento. Bueno, hoy tengo algunos pasajes. ¿Me vas a ayudar, Cuque? Sí, claro. Hoy tenemos algunos pasajes de la Escritura que vamos a analizar, en los cuales debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la palabra, porque quizás podemos equivocarnos en el sentido de que creemos que está incluido en la palabra ciertos pasajes y quizás no lo están. Entonces es importante que nosotros podamos profundizar en ello, ¿cierto? Sí. Bueno, el primer pasaje que tengo, vamos a ver si compartimos, es Mateo. Mateo 5:22. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. 16:2. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Bueno, dice, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Bueno, este pasaje, en los textos más fidedignos, recordemos que estos son muchos manuscritos. Te he mandado igual algo para que me ayudes en este bloque, para que le demos alguna perspectiva a los amigos que quizás no saben muy bien cómo es este tema de las traducciones, ¿no? Deben tener... Dale ahí una pequeña introducción. Antes de traducir palabras y frases de la escritura, el intérprete ha de interesarse por un problema precedente. ¿Cuál es el texto original del pasaje? ¿Qué tal pregunta debe ser hecha y contestada? Surge por dos hechos. Primero, ninguno de los manuscritos originales de la escritura existen en la actualidad. Segundo, las copias existentes difieren una de otras. Al ser escritos en frágil papiro, los originales pronto se destruyeron o extraviaron y las copias manuscritas existentes exhiben entre sí múltiples diferencias llamadas variantes textuales. Desde Job, su libro más antiguo, 1900 a.C., hasta el Apocalipsis, 90 después de Cristo, los libros se escribieron en hebreo, con algunas palabras arameas, y griego, koiné, en un lapso de casi 2 milenios. Fueron realizados en 3 continentes, Asia Menor, África y Europa, por no menos de 40 autores de distintos rangos sociales, oficios y profesiones, cuya mayoría no se conocía entre sí, aunque hablaron sobre temas de extraordinaria similitud, principalmente acerca de las cosas por venir. Cuando toda esta diversidad de personalidades, tiempo y espacio coinciden de manera tan exacta en el cumplimiento de sus aseveraciones, las cualidades que resaltan de la escritura son su maravillosa unidad, autoridad y trascendencia. Bueno, ahí tenemos una pequeña introducción para que vayan los amigos entendiendo cómo es el tema de las traducciones, ¿no? Yendo a Mateo, dijimos Mateo 16:2. El pasaje que dice, más, él respondiendo les dijo, esa parte está en los textos más fidedignos, aquellos que guardan mayor confianza en cuanto a la traducción, los manuscritos. Y la segunda parte, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, no es tan fidedigno ese, por eso algunas versiones de la Biblia no están. Si de repente tomamos la Biblia textual, es una Biblia que hay que tener muy en cuenta porque tiene buen fundamento en cuanto a las fuentes que toma de los manuscritos. Este pasaje, la segunda parte, no está.
De ahí salimos a Mateo 16:3, y por la mañana, dice, el cielo tiene arreboles y por la mañana. Hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Bueno, este pasaje completo en ciertos manuscritos no está. Por eso algunas Biblias directamente el 3 no lo van a encontrar. Cuando comparen versiones, no van a encontrar el versículo Mateo 16:3, no lo van a encontrar. Directamente saltaría desde el primero del 2, cuando dice el Señor, mas él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto sí funciona, está presente en todos. Lo que no está presente en todos los textos más fidedignos es cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, la segunda parte del versículo 2 de Mateo 16:2, y todo el Mateo 16:3 también. Sería cuestión de que ellos, los amigos que se interesen, lo busquen, pero si uno, cuando está en su aplicación, va a la Biblia textual, la van a encontrar como BTX directamente. ¿Qué ves ahí, Cuque? Solamente el segundo versículo y dice, pero él respondiendo les dijo, y salta al cuarto versículo. Al cuarto versículo, exacto. Bueno, esto es un detalle para que estudien, profundicen y vean todos estos fundamentos. Después tenemos otro pasaje en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, en la Biblia textual, ¿qué vas a encontrar en el 21? No hay nada en el 21. No hay nada en el 21. Sin embargo, hay otros textos de la Biblia en el cual van a encontrar, fíjate que en la Reina Valera 95 vas a tener una referencia, abajo al pie de página te van a poner. Uh-huh. En otros casos simplemente se omite la palabra ayuno, que algunos consideran que en otros textos que sí son fidedignos está todo lo demás, pero se nota que la palabra ayuno la han agregado. Yo estoy mirando más o menos el texto original, fotos obviamente, y la palabra ayuno está más chiquitito, como que alguien dijo, le faltó ayuno, claro, y le puso ayuno. No obstante eso, esto no varía en cuanto a la doctrina del ayuno, pero sí no hay que hacer una base doctrinal de este texto, porque es un texto y es un párrafo donde dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La parte y ayuno es un párrafo que está en entredicho, que en los manuscritos que guardan mayor autoridad entre los traductores de la Biblia, o los que están encargados de hacer estas comparaciones, no guarda esa autoridad. Por eso hay algunas Biblias que directamente la palabra y ayuno no la incluyen. No porque estén peleados con la cuestión del ayuno, sino porque los textos más fidedignos no lo incluyen. Vamos a ver el último, por lo menos en Mateo, luego vamos a saltar rápidamente a otro pasaje, a otro aspecto, mejor dicho. Vamos a ver Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Bueno, ¿qué es lo que dice el hombre? ¿Qué entendés ahí esa palabra? Deja las 99 ovejas y va a buscar la que se perdió. ¿A dónde la va a buscar? A los montes, dice. ¿A los montes? ¿Y qué tal si yo te digo que en realidad él deja las ovejas en el monte y va a buscarla una? Y que está mal ese pasaje está mal traducido en realidad, tiene error de traducción en cuanto a la palabra monte. Por ejemplo, si entramos a la Biblia textual, dice, ¿qué os parece si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extravía una de ellas, no dejaría acaso las 99 en las montañas e iría a buscar la extraviada? ¿Ves cómo cambia el sentido? Sí, bastante. Muchísimo cambia, porque dice que la va a buscar por la montaña, pero aquí dice que a las ovejas, a las 99 las deja en la montaña.
te puede cambiar todo el sentido de la enseñanza y ni hablar de una prédica. Sí, Te cambia totalmente. totalmente la Porque doctrina. vos la dejás a las ovejas en lugar alto, el lugar más seguro, Ujú. y se después supone salís que a la buscar. descarriada va a los lugares más bajos, a los valles. Ujú. En los valles son los lugares más fértiles para las ovejas. Y en las alturas es donde estás un poco más seguro. Y esto es más concordante con la obra de Dios, porque Dios te eleva hacia un crecimiento espiritual. Y cuando vos te descarriaste, podés ir para abajo. Bueno, esto lo van a encontrar en todas las Biblias. En la Castellán también dice, no dejarás las 99 en los montes. La mayoría de las Biblias esto lo ha corregido. La Kadosh, por ejemplo, dice, no dejará a las 99 en las laderas de las lomas para ir a buscar la perdida. Y así pueden encontrar muchas otras versiones que aquí corrigen este error de traducción, en el que a la palabra monte la ponen después. Dice que el pastor va a buscar por los montes a la perdida. Y no, es que en el monte deja a las 99 y va a buscar después la perdida. En la Pellita también dice, no dejaría a las 99 en el monte e iría a buscar de la que se había extraviado. Y así pueden buscar todas las versiones de la Biblia. Por eso ahora tenemos muchas herramientas para estudiar, y yo siempre les recomiendo, cuando van a hablar o predicar, chequen los versículos bien, no sea cosa que armen una hermosa prédica y después se den cuenta que la han armado sobre un texto que está en entredicho, ¿no? O que está mal, que justo han tomado, por ejemplo, este texto. Claro. Que el monte es donde las ovejas se quedan y no donde el pastor va a buscar las ovejas. Esta es la primera mitad. ¿Qué te pareció hasta aquí? Me llamó mucho la atención el último versículo. La el verdad último. que sí, Y es que cambia mucho, para la predicación cambia muchísimo. sí. Para la predicación y para el estudio bíblico, ese versículo es fundamental que lo podamos... Uno siempre pensó que el pastor inmediatamente salía a buscarlo, pero acá da a entender como que primero busca un lugar seguro para Claro. las 99 y después sale a buscar a la perdida. La deja en lugar alto y después va a buscar a aquella que estaba perdida. Y vamos por último a ver Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Bueno, dice que cuando el Altísimo dio herencia a las naciones, destruyó a los hombres, estableció el límite. Léeme tu versión. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Bueno, cuando hizo dividir a los hombres, todavía no existían los hijos de Israel. Cuando Él divide a los hombres en los pueblos y lenguas en Babel, no existían los hijos de Dios, los hijos de Israel. Claro. Esa es una traducción incorrecta. La palabra que está aquí es Malachim de Elohim, que significa los ángeles de Elohim. Es decir, la palabra los hijos de Israel tendría que haber sido traducida correctamente los hijos de Dios o los ángeles de Dios. Por ejemplo, te voy a leer una traducción que lo traduce correctamente. La Castellán dice, fijó los confines de los pueblos según el número de los hijos de Dios. La Diego Asunce traduce de los Malachim de Elohim. Directamente le pone la palabra, la Kadosh también. Dice, les asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los Malachim de Elohim, que significaría de los ángeles de Dios. Otras traducen hijos de Dios, otra también hijo de Dios, otra traduce de los pueblos según el número de su corte celestial. Esto también, ¿sabes por qué, Cuque? Porque cuando vas a estudiar doctrina profunda, una palabra te puede abrir todo un significado tremendo o te puede cerrar. Si a nosotros nos dan, primero que esto no coincide con la Biblia, porque cuando Dios divide a los hombres, el pueblo de Israel no existía. Ahora, cuando vos vas a los textos originales, la palabra es Malachim de Elohim, que significa los ángeles de Elohim, los ángeles de Dios. Ahora, dice entonces que el número está fijado según
este número de los ángeles de Dios o de la corte celestial. Hay algunas versiones que traducen corte celestial, otras versiones que traducen ángeles de Dios, según los ángeles de Dios. Y dice iguales, otra versión dice, arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. La Biblia de todos los pueblos, creo que es esta versión porque tengo las iniciales, nada más, que también es una buena interpretación esta, la reunión, reunidos con Dios, de los ángeles reunidos con Dios. Como sea, Israel es la peor traducción. Los hijos de Israel es la peor traducción. Aquí tendría que decir los hijos de Dios, o la traducción quizás más precisa es los ángeles de Dios. Luego, nosotros los que estudiamos la Biblia e interpretamos doctrina, sabremos cómo entender esta doctrina y enseñarla y hacerla, pasarla por todas las demás doctrinas de la Biblia y todos los demás libros, y vemos qué concordancia tiene, qué amistad tiene con otras doctrinas, y sabremos darle la interpretación correcta. Pero tenés que dejar la palabra como está, porque si no es como que nos las traducen y nos las dejan interpretada, y cosa que es totalmente distinto. Así que muchos han traducido los hijos de Israel, el número de los hijos de Israel. La traducción correcta sería el número de los hijos de Dios, o el número de los ángeles de Dios, o el número de las cortes celestiales. Nos abriría un panorama tremendo. Por eso te digo, la gente, en lugar de buscar textos apócrifos para aprender más, si comenzamos a hacer hincapié en estos pasajes, se nos pueden abrir panoramas incluso de un entendimiento mayor de por qué Dios hizo esto. Asignó frontera de los pueblos de acuerdo a una referencia, y la referencia eran los ángeles de Dios. Ahora hay que empezar a estudiar eso. Claro. Pero ya no es una cuestión de dejar algo traducido y librado así como encerrado en que es el pueblo de Israel, porque además esto no coincide con Dios. Hasta las versiones católicas ponen hijos de Dios, y bueno, hay otras versiones que ponen, muchas versiones que ponen hijos de Dios, y otras tantas que ponen de Israel, y otras que ponen ángeles. La versión Shuneman pone número de los ángeles de Dios. Bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Cambia o no cambia el sentido? Bastante cambia. Y hay que empezar a estudiarlo ahora. ¿Por qué es esto y cómo Dios tomó esa referencia al asignar fronteras de los pueblos en relación a un número de ángeles de Dios? Es raro, si alguien me pregunta a mí, hoy no lo sé. Tengo que estudiarlo. Pero es importante porque es un comienzo, seguir estudiando en todos los textos originales, y si esto se comprueba, aunque es así, lo van a estudiar ustedes mismos, de ahí tenemos que empezar a partir para la interpretación, y cómo esta pieza de un rompecabezas comienza y le buscamos el lugar, cuál es el lugar correcto y dónde encaja en toda o entra en toda la doctrina bíblica. ¿Qué te pareció traducciones hoy? Está buena la traducciones, habría que verlo, pasar más seguido por esta estación. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos.